De las campañas de Gustavo Petro y Rodolfo Hernández de cara a la segunda vuelta presidencial. ¿Cómo están las cosas? Vamos en detalle. Nuri Gómez está en la ciudad de Cali. Nuri, un abrazo, nos alegra saludarte, buenos días. ¿Cómo estás? ¿Cómo amanece la Sultana del Valle? Felipe, muy buenos días para ti, para todas las personas de Teleantioquia. Y bueno, Cali está nublado, está un poco frío, está nublado como creo que el resto del país. Vino a decir que está un poco frío Cali. Ya es mucho decir, ¿cierto? Sí. Pero el cielo está hoy muy cubierto en varias regiones del país. Nuri, ¿cómo ha visto definición de quiénes pasan a la segunda vuelta, para que empecemos de lo general y luego vamos a lo micro o al detalle, este comportamiento de las campañas? Gustavo Petro ha moderado un poco el discurso, por lo menos por lo que escuchamos entre lunes y martes, y algunos preguntan por la coherencia de ese discurso. Rodolfo Hernández salió casi con un nuevo plan y propuesta de gobierno con 20 puntos. Estas modificaciones de cara a lo que viene, ¿usted cómo las analiza y las interpreta? Bueno, después de las 6 de la tarde del domingo, por supuesto, empezaban unas nuevas campañas electorales, una nueva etapa de lo que es la contienda electoral. Y por supuesto tenía que haber modificaciones, tenía que haber unas nuevas, no nuevas propuestas, sino unas nuevas estrategias para poder capturar electorado y hacer lo que se llama la negociación política en todos los frentes. Entonces es interesante encontrar dentro de la campaña de Gustavo Petro 3 eventos significativos. Uno, el hecho de estar los líderes tanto del pacto histórico buscando estar en los medios de comunicación, hacer reuniones políticas, porque lo que necesitan es buscar nuevas posibilidades de dónde atraer electores, de dónde conquistar electores. Lo segundo es la propia posición de Gustavo Petro, donde prácticamente asume una posición casi institucionalista, casi de respetar la institucionalidad, de mostrarse, como efectivamente lo ha hecho, de que es la opción mejor para mantener cierta tranquilidad y estabilidad en el país, lo que es contrario a lo que está pasando con sus redes sociales y con el estilo de comunicación de la mayoría de sus distribuidores de mensajes. Es decir, digamos, en cada uno de los departamentos se encontraron una forma de traducir los mensajes de Gustavo Petro, pero hasta el día de ayer todavía continuaban en un sentido de volver un solo tipo de relato, que es decir, nosotros somos el cambio, los otros somos los malos, nosotros somos la vida, ellos son la muerte. Y mantuvieron o han mantenido ese relato que ya por supuesto está completamente desgastado, donde hay cansancio frente a ese tipo de resultado, donde ese tipo de mensaje, y donde no hay posibilidades de que más personas se le suman a esa opción si continúan con esa estrategia de atacar, de desacreditar, de cambiar, de mantener alejado y en un contraste muy marcado ellos y los otros. Entonces, en ese sentido, esas son las tres condiciones que hay. Por supuesto, debe estar muy preocupado, están muy preocupados dentro de la campaña de Gustavo Petro, porque en los análisis que uno hace matemáticamente, aparentemente no tiene más para dónde crecer. Y si nos vamos a buscar en el territorio, a quién realmente, cuáles territorios puede morder algún tipo de electorado, efectivamente no tiene mucho más conquistar, sino unos territorios del sur de Colombia, donde casualmente el discurso de Rodolfo Hernández tuvo una grandísima acogida. Y desde el lado ideológico le toca hacer una moderación del discurso, porque traer, digamos, a personas desde el centro izquierda y centro derecho hacia allá va a ser más difícil de lograr por supuesto, como ustedes lo mencionaban antes, por la forma en cómo se viene tratando a los participantes y a los integrantes de ese centro como tal. Ahora bien, por el lado de Rodolfo Hernández, creo que tiene todo para ganar en ese sentido, desde el discurso, desde la forma en cómo le está haciendo, desde la estrategia electoral. ¿Por qué? Porque él mantiene un discurso absolutamente simple, tiene
va a traer solamente por el efecto de no querer a un presidente como Gustavo Petro, van a traer electores que no necesariamente son de maquinaria de derecha, ni del Partido Conservador, ni del Centro Democrático, ni de Cambio Radical, ni de lo poco que queda del partido de la U con el tema de derecha, sino que van a traer simpatizantes que obviamente por convicción tienen un imaginario construido de que Petro es la peor opción para el país. Entonces solamente se va a poner desde ese lado. Entonces no tiene dónde para crecer. Ahora bien, el asunto es que prácticamente tenemos como dos caminos interesantes en la forma en cómo decidimos y siempre se decide en política si es o cambio o permanencia. Sí. Y el asunto del cambio que tenemos ahora, el asunto es o es cambio del modelo del Estado, como lo suscita en cierto sentido el tema del pacto histórico, o un tema de cómo se manejan, de cómo cambia la forma de producción y de manejo de cómo reducir el Estado en cierto sentido, que es la propuesta del liderazgo en el sentido de lo que tiene Rodolfo Hernández. Sí, Nuri. Nuri, frente a lo que usted está planteando, empezamos a ver un discurso desde el mismo día de que el candidato recibe los resultados. Ayer hablábamos con Juan Carlos Velázquez, conocido tuyo también, de cómo fue ese discurso. Incluso Felipe Aramburu hablaba de la posición corporal de Petro, del antidiscurso oficialista de Plaza Pública y de Salón Rojo del candidato Rodolfo. ¿Cómo hacer esa lectura de esos dos lenguajes que se empezaron a manejar desde ese preciso momento cuando se tuvieron los resultados, Nuri? Bueno, todo tipo de comunicación es una puesta en escena y ambos fueron una puesta en escena completamente diferentes. La de Rodolfo Hernández coincide con lo que es un lenguaje de lo que es el típico comerciante. De prácticamente no me desgasto, estoy tranquilo, celebro aquí, pues obviamente eso también tenía que ver con que estaba suspendido 5 días por un cumplimiento de una tutela, y el tema del lenguaje de Rodolfo Hernández es demasiado básico frente al tema de lo que puede ser, de lo que entendemos los colombianos. O sea, es muy básico en lo que dice, utiliza mucha metáfora comparativa, utiliza un lenguaje, por supuesto, muy empresarial, pero desde el típico comerciante de la calle. O sea, el negocio se hace directo, cuentas, es decir, los cálculos no se hacen desde el modelo de negocio del cliente, sino desde cuánto se gana y cómo es la matemática de cuánto gana y cuánto pierde. Prácticamente ese es el tipo de lenguaje. Habla de una manera como si viniera de la economía racional, como si realmente, como la economía clásica, como si realmente todos fuéramos unos consumidores racionales, buscando maximizar beneficios, cómo logramos tomar las mejores decisiones y aparentemente eso ya lo tiene dentro de su lenguaje y es muy simpático porque me recuerda mucho al lenguaje simplista de Andrés Manuel López Obrador, donde lo que hace es y ayer lo decía en una entrevista, que en el gobierno de él siempre se iba a ir para el Congreso y lo iba a exponer todos los días a las 7 de la mañana en Plaza Pública con las cámaras y poner prácticamente un recuadro de los congresistas y senadores de los que no estuvieran de acuerdo con sus propuestas y simplemente como un tema de exposición al que me contraría, al que está en contraversión. Y obviamente eso también ya anuncia la forma de los debates. Vamos a entender que no va a haber debates públicos, que no vamos a poder tener una confrontación para poder comparar los estilos, porque a pesar de que él reconoce que él no es un buen comunicador, exige que le permita a hablar de una manera todo el tiempo. Entonces, no va a respetar reglas de juego, no va a respetar las formas de las preguntas, por ejemplo, de unos entrevistadores, y siempre va a aprender, porque lo ha hecho toda la vida, a salirse por la tangente y a tener una especie de respuestas un poco, más jocosas, ejemplificantes, unas metáforas muy simples, muy de la vida cotidiana, muy sencillas porque utiliza un lenguaje muy comparativo y, siempre va a utilizar un lenguaje de ese tipo. Y por el otro lado... Sí, adelante. Termina la idea.
Gracias, Andrea. El lenguaje dogmático de Gustavo Petro ya en realidad en este momento se está sintiendo es eso, o sea, digamos, emociona, hace que la gente se inspire, pero si nos vamos a la práctica, a la realidad, no hay resultados concretos. Entonces es muy simpático porque yo hago la comparación de los dos lenguajes. El lenguaje de Rodolfo Hernández son números, si notas, habla de los 52 carros, de los 3.000 millones, de no sé, o sea, números, contra palabras y construcciones de frases inspiradoras de Petro, y efectivamente digamos en nuestro proceso cerebral de la interpretación de lo que es el lenguaje, este sentido es mucho más fácil de entender que este. Uri, un gusto saludarte. A propósito de esos dos estilos, ¿crees que vamos a ver desde ahora una batalla campal, pero en redes sociales? Porque vimos que ese fue el escenario que le dio réditos a Rodolfo Hernández, que es el candidato, digamos, que tiene las mayores posibilidades de crecimiento en votos. Petro es locuaz en su lenguaje, es un hombre brillante en su expresión, en su oralidad, pero ¿será que Petro se le va a medir entonces también a ese nivel de las redes sociales? Pues es que ya lo está haciendo desde hace mucho rato. El asunto es que no va a estar centrado tanto en los candidatos, sino en los traductores sociales. ¿Quiénes son esos traductores sociales? Son estos, algunos lo llaman bodegas, otros se llaman, yo simplemente lo llamo traductores sociales, que son esos influenciadores, no influencers, sino influenciadores que tienen cierta credibilidad en un grupo, en un segmento social, y lo que hacen es traducirle a los términos de su grupo social lo que quiso decir él o la candidata. Y eso es lo que vamos a tener. Vamos a tener más que una discusión de los propios candidatos, una discusión y una conversación acalorada, hasta violenta, jocosa, memética, de los traductores sociales frente a lo que quiso decir o lo que dijo el candidato. Por supuesto, ¿quién va a seguir reinando el proceso del entretenimiento del espectáculo político en redes sociales? Va a ser Rodolfo. Creo que en este sentido también, bueno, igual solamente faltan 3 semanas, menos de 3 semanas, para alcanzar, digamos, el tema de la visibilidad que está buscando Rodolfo Hernández para que justamente su estilo termine gustando de una manera. O sea, el esfuerzo grande que va a tener que hacer en la campaña y los traductores sociales del equipo de Petro es cómo cambia, no ya burlarse del sentido de lo que diga el candidato Rodolfo Hernández, sino de cómo convencer que efectivamente lo que está proponiendo Gustavo Petro es mucho mejor, y van a tener que cambiar la forma en cómo se relacionan con esas audiencias si quieren realmente ganar la elección del 19 de julio. Nuri, un último asunto, agradeciéndole mucho por ahora, porque seguramente volveremos a conversar. Hacíamos un planteamiento hace un rato: cómo lidiar para el votante con algunos cuestionamientos y asuntos que son ideológicos y hasta éticos. Por ejemplo, para la llamada derecha colombiana, cómo unirse, cómo votar por Rodolfo Hernández, un candidato que ha dicho que negociaría con el ELN, que restablecería las conversaciones con Venezuela, que acabaría con el servicio militar obligatorio. Eso para una visión de derecha era, hasta el domingo, prácticamente imposible. O el antipetrismo puede con todo, y en consecuencia esa derecha, los votos de Federico, los votos de Enrique Gómez, del Pastor, esos votos se irían para donde Rodolfo Hernández. Bueno, para responderte a las dos preguntas, la primera es que para el estilo de derecha, la derecha colombiana no está tan no está tan al extremo de lo que muchos podemos considerar de que es tradicional, súper conservadora, solamente autoritaria, y que efectivamente jamás tendría unos procesos de negociación con otros grupos criminales, efectivamente, porque eso no cabe dentro del entendimiento de una ideología propiamente de derecha. Sin embargo, Rodolfo Hernández es un negociante,
y lo que es práctico en la forma. Y hay que entender que el asunto no está tanto en quién es Rodolfo Hernández, sino los que están detrás de Rodolfo Hernández. Y ahí es donde efectivamente tendremos que buscar quienes realmente tienen los intereses en que esté directamente en la presidencia. Pero el estilo de Rodolfo Hernández es de negociar y es de resultados prácticos. Entonces, lo que se tenga que negociar, tomar unas decisiones frente a cómo va a ser la forma en cómo cumplir esas promesas que tiene, que hizo, aparte de eso, va a hacer todo lo posible por llegar a ese sentido. Pero también ha entendido, a pesar de que es muy tradicional y muy tradicional familiar conservadores, en ese sentido, o sea, la forma tradicional conservadora para él es en ese sentido de la familia única, de la familia tradicional, pero entiende y con el mensaje que están en sus propuestas de gobierno, entiende que efectivamente hay una comunidad, hay una sociedad completamente diferente que está buscando cambiar ciertas condiciones sobre el aborto, sobre el tema de la negociación, y ante todo eso lo que busca es ser práctico. O sea, él es de un cambio, por supuesto, de concepción tradicional de derecha, pero con una proyección progresista en ciertas formas de actuar, porque digamos, su concepto no es ideológico, es de negocio. Y bien lo dice él, a él lo que le importa es a quién le van a dar la chequera del país para poder administrarlo. Pues Nuri, agradecemos mucho este contacto desde la ciudad de Cali. Tendremos la oportunidad de conversar nuevamente. Esperemos que avancen un poco más los días de cara a la segunda vuelta presidencial y revisaremos, porque este escenario está no solo interesante, no solo es importante, es clave para el futuro del país. Uno de estos dos señores, Gustavo Petro, Rodolfo Hernández, será el presidente de los colombianos, de todos los colombianos, y en consecuencia tenemos un reto, quienes sufragamos, quienes votamos, los ciudadanos colombianos, de elegir muy bien por un programa de gobierno y unas propuestas que saquen adelante el país en todos sus frentes: desarrollo económico, derechos humanos, estabilidad social, unidad. Gracias, Nuri.